Saludos con todos los asistentes. En esta oportunidad vamos a explicar el desarrollo de un ejercicio donde se ha tomado en consideración el peso en kilogramos de grupo de estudiantes. Vamos a resolver el problema de medidas de tendencia central y de variabilidad siguiendo los siguientes pasos en Excel. Primero vamos a elaborar una distribución de frecuencias que contenga 5 intervalos. Vamos a tabular y determinar las frecuencias, determinar los puntos medios o marcas de clase, determinar las frecuencias acumuladas, calcular la media aritmética, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar. Pues bien, para ello vamos a agrupar los datos de los pesos de los estudiantes y vamos a hacer los cálculos previos. Para obtener el número de datos, aplicamos la fórmula contar y seleccionamos el rango de datos. Esto nos da que hay un total de 30 en cantidad de número de datos, ¿sí? Para el límite inferior, aplicamos la fórmula min, así mismo seleccionamos el rango de datos, tenemos que el límite inferior es 45, de la misma manera con la fórmula max, seleccionando el rango de datos, tenemos el límite superior que es 78. Para el rango, tenemos que restar el límite superior del límite inferior, y tenemos que el rango es 33. Para determinar las clases aplicamos la fórmula escrita en la parte inferior, que es 1 más 3,322 por logaritmo del número de datos. Con esto vamos a obtener las clases por número de intervalos que son 5. Y para tener el tamaño de clase de amplitud, tenemos que dividir el rango para el número de clases. ¿Sí? Y tenemos que la amplitud es 6,6. Pues bien, ahora para eh, graficar o ordenar nuestros intervalos, nos vamos a la siguiente tabla, donde tenemos el límite inferior con el límite superior. Siempre es recomendable dejar este espacio, que va a equivaler al número 0 como intervalos. Y vamos a iniciar con el límite inferior, que es de 45, como lo tenemos aquí. Y para obtener el primer límite superior, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Al primer límite inferior le sumamos la amplitud. ¿Sí? El siguiente límite inferior, solo vamos a transferir el límite superior anterior. Y para obtener el siguiente límite superior, aplicamos la fórmula. Al límite inferior le sumamos la amplitud. ¿Sí? Y así vamos a obtener todos los intervalos de la misma manera, con la misma fórmula. ¿Sí? Entonces, luego lo que vamos a obtener es, en nuestra siguiente tabla de frecuencias, las clases. Vamos a tener la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, ¿sí? Y nuestra marca de clases. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide determinar la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar. Pues bien, para ello, en la media vamos a aplicar o vamos a necesitar tener los datos del producto de la multiplicación de la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Y como podemos ver, tenemos estos valores y la sumatoria total. Este dato es muy importante para obtener la media. De igual manera, el número de datos también nos va a llevar en esta fórmula. Entonces, para obtener la media, vamos a dividir el la sumatoria de este producto de la marca de clase con la frecuencia absoluta dividido para el número de datos, que es 30. Entonces tenemos que la media es de 60,84. Bien, ahora para obtener la mediana, lo primero que necesitamos saber es al número de datos dividirlo para 2. Y esto nos da como resultado 15. Entonces con este número nos guiamos aquí en la tabla de frecuencias y nos damos cuenta que el 15 está entre el 12 y el 20. Entonces vamos a trabajar con esta fila que está remarcada de amarillo.
Esta nos va a ayudar para ir determinando todas estas variables. Entonces, para obtener la mediana vamos a utilizar la siguiente fórmula, que está aquí planteada. Para ello debemos obtener todo lo que nos pide. El límite inferior, como lo ven, es de 58,2. La frecuencia acumulada, menos 1. Esto significa que de la línea donde estamos trabajando, la frecuencia acumulada es 20. La inferior sería 2. También nos pide la frecuencia absoluta, que viene a ser 8, y la amplitud, ¿sí? Que como la tenemos ya en la tabla anterior, es de 6,6. ¿Sí? Una vez con todos esos datos, aplicamos o reemplazamos en Excel la fórmula, reemplazamos valores, tal cual tenemos la fórmula para la mediana, que es límite inferior más número de datos sobre 2 menos la frecuencia absoluta inferior dividido para la frecuencia absoluta por la amplitud. ¿Sí? Entonces, reemplazando esto en Excel, esta fórmula, tenemos que la mediana es de 60,68. Ahora, para obtener la moda, vamos a trabajar con la fórmula también expuesta aquí, y para ello pues, vamos a necesitar los valores. Los valores a continuación detallados. Aplicamos la fórmula max, seleccionamos el rango de datos de la frecuencia absoluta. Ahora tenemos que la moda es 8. ¿Sí? Entonces, seguimos trabajando en la misma fila, ¿sí? Que está remarcada con amarillo. Vamos a obtener el límite inferior, que sabemos que es 58,2. La frecuencia absoluta sabemos que es 8. Y la frecuencia absoluta inferior a esta, que viene a ser el 6. Y la superior a esta, que es el 5, como podemos ver aquí. ¿Sí? Y la amplitud también, que ya sabemos que es de 6,6. Entonces vamos a reemplazar la fórmula en Excel y esto nos da que la moda es de 60,84. Pues bien, para obtener la varianza, vamos a obtener los siguientes datos aplicando la siguiente fórmula. Vamos a restar la media de la marca de clase, esto al cuadrado, por la frecuencia absoluta. Y vamos a traer con todas las filas y vamos a obtener la última sumatoria de estos valores. Esto es importante porque para obtener la varianza, solo tenemos que ver este resultado encontrado dividido para el número de datos, que es 30. Y tenemos que la varianza es de 79,42. Y para obtener la desviación estándar, esto es la raíz de la varianza. Aplicamos la fórmula raíz de la varianza y tenemos que este resultado es de 8,91. Y así, de esta manera, hemos obtenido las variables solicitadas en el ejercicio. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.